38 minutos pasan de la hora 8, estamos en Vida Sport y Noticias por la 104.7, comenzando la mañana en la ciudad de Rocha. Hemos tenido jornadas movidas con muchos invitados todos los días y bueno, hoy tenemos a Emiliano Mandacén, secretario general del FENAPES, que bueno, lo hicimos madrugar, aunque ya debe estar acostumbrado a estas cosas. Emiliano, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a ustedes, a la audiencia y bueno, muchas gracias por el espacio, sí, acostumbrados a madrugar. ¿Vienes desde Maldonado? Venimos desde Maldonado temprano, ayer estuvimos ahí en una jornada, en un conversatorio que organizaron ahí algunos sindicatos, donde se tocó el tema de educación y todo el tema de las empresas públicas y bueno, acá estamos visitando Rocha con la gente de la filial de acá, con el compañero Sergio, en el cual vamos a estar recorriendo algunos liceos en el día de hoy y hablando con los compañeros y bueno, a las órdenes para lo que ustedes quieran. Comenzaron las clases. Comenzaron las clases. Luego de casi 2 años con problemas en la presencialidad, ahora el gobierno propone justamente que los gurises vuelvan, o que los gurises, pero los que no tan gurises vuelvan a las clases. ¿Cómo están en ese sentido? ¿Cómo estamos en ese sentido? Porque hemos leído por ahí que hay problemas desde todo punto de vista. Sí, lo primero, bueno, mucha alegría por volver, ¿no? Siempre encontrarse con los estudiantes es una gran alegría, porque dar clase para nosotros es lo mejor, o sea, es el momento en el cual vos te sentís pleno, pero sí, esto no quita... Y no hay como la presencialidad, ¿no? No, la presencialidad es indiscutible, que es insustituible en el proceso de aprendizaje y en cualquier proceso pedagógico. Pero muy preocupados porque nosotros venimos de un análisis muy profundo que hemos hecho sobre el tema presupuestal, con números que nos dio la propia ANEP, y tenemos al día de hoy, entre el 2021 y este año 2022, con la apertura de los créditos presupuestales, un ajuste no solo en la masa salarial, sino en las inversiones en educación de $80 millones dentro de la ANEP. Eso comprende, más allá de la pérdida salarial, que es de un 8% para los trabajadores en general de la educación, comprende la pérdida de grupos, la pérdida de propuestas educativas, el aumento de estudiantes por grupo, una cuestión que nos preocupa mucho, donde lo estamos viendo mucho en bachillerato también, y esto realmente vulnera claramente las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, lógicamente las condiciones de trabajo nuestras. Tenemos una situación de muchos compañeros sin horas, muchos estudiantes que se han quedado sin continuidad educativa, por ejemplo, este caso se ve mucho en la UTU, con la pérdida de algunas propuestas, y bueno, con un ajuste en educación que es sumamente preocupante, o sea, hay como un sentimiento encontrado, volver al aula siempre es lo mejor que hay, pero también está la preocupación de lo que se está haciendo, ¿no? Más allá de declaraciones y todo el elemento mediático que rodea a este gobierno, que logra de alguna manera camuflar muy bien todas esas falencias, la gente cuando llega a los liceos se da cuenta que hay más estudiantes por grupo. Yo voy a dar un dato muy interesante que estamos terminando de analizarlo. Sergio es uno de nuestros compañeros que está en la Secretaría de Asuntos Laborales, pero nos animamos a decir que en el año 2020, cuando fue la última vez que se negoció la cantidad de estudiantes por grupo, que no era que el sindicato se le ocurría armar grupos donde no había estudiantes, una cosa que la dijo Robert Silva, también Pablo da Silveira salió a plantear que en la literatura internacional se planteaba que 35 y 40 estudiantes por grupo era una cuestión normal. Eso es un disparate, no lo dice en ningún lado. En el último año que se negoció la creación de grupos, que fue un año récord, se lograron los mejores procesos de aprendizaje. O sea, lo que está comprobado es que la negociación colectiva y el sindicato involucrado en la construcción de política educativa no es un obstáculo, no es un palo en la rueda, es un constructor, al contrario de lo que se quiere decir. Y en ese año récord de creación de grupos nosotros logramos disminuir la cantidad de estudiantes por grupo y como consecuencia logramos mejorar entre todos los procesos de aprendizaje, ¿no? Porque también hay que salir un poco de ese resultadismo que tenemos, ¿no? Pero me parece que es importante, y vuelvo a decirte, es un año que arranca con mucha alegría por la presencialidad, pero también con mucha preocupación, además porque no tenemos un plan de obras que pueda seguir expandiendo el sistema educativo para llegar a cada rincón del país, ¿no? Lo que promete la ANEP en estos años que quedan de gobierno es un plan de mantenimiento
¿no? Entonces eso te habla de un ajuste. Para terminar, el último dato. En este proceso que nosotros hemos analizado hay un proceso de desinversión, o sea, de faltante de inversiones con respecto al 2020 de un 23%. Entonces, otra falacia que se ha dicho en estos últimos tiempos es que el ajuste que nosotros estamos denunciando pertenece solo a la masa salarial, o sea, solo al salario nuestro, que vendría a ser la cantidad de grupos menos y de horas menos y la pérdida del salario real, pero a eso se agrega un proceso de achique de lo que es el sistema educativo. Leíamos por ahí, digo, antes de recibirte, creo que tú fuiste el que comentaste que hay 10.000 horas de clases sin asignar. Sí, hay 10.000 horas de clases sin asignar al día de hoy, con una elección de horas virtual muy compleja en algunos departamentos, con compañeros que pasan 7, 8, 10 horas eligiendo, con funcionarios que se retiran de la elección porque no se les paga esas horas extras. Ahí hay un proceso muy interesante. Acá tenemos a Sergio, que es uno de los principales referentes de las CODED en Rocha y ahora a nivel nacional, donde el sindicato logró, por un sistema bipartito de construcción de la elección de horas, lograr las mejores elecciones de horas en todos los tiempos, con la mayor transparencia y con las mayores garantías. Eso se vulneró totalmente, y ahora tenemos un proceso que es prácticamente unilateral, y además agregarte una gran preocupación. A esas 10.000 horas tenés que agregarle aproximadamente 8.000 más. 8.000 horas que eran para tutorías, les decíamos nosotros, clases de apoyo, que ahora le van a decir espacios pedagógicos. Y esas horas se otorgaban haciendo una lectura en los liceos de todo el país de cuáles liceos tenían mayor debilidades, con estudiantes que se quedaban en exámenes o tenían dificultades de promoción, y esas horas se distribuían en aquellas asignaturas que se veía mayor debilidad, ¿no? Pongamos el ejemplo, una asignatura que siempre genera complejidades, matemática, ¿no? O sea, ahora esas horas se van a asignar por proyecto y no van a estar a la mano y con un criterio pedagógico para que los profesores elijan. Esas horas se van a elegir mediante un proyecto que se le va a entregar al director, y el director evaluará si corresponde o no darle esas horas. No sabemos qué criterio pedagógico se va a utilizar para asignar esas horas, qué tipo de proyectos, ¿no? O sea, ¿va a ser un proyecto vinculado a los procesos de aprendizaje o va a ser un proyecto recreativo? Y con esto quiero decir una cosa, no queremos decir con esto que lo recreativo, lo cultural, lo lúdico no sea importante en la educación, ¿no? Nosotros creemos en una educación integral donde lo artístico juega un rol fundamental. Ahora, tiene que ser planificado de otra manera. Entonces, a estas 10.000 horas que tú planteas de forma muy correcta, se suman estas otras 7.000 que nos dejan un problema importante. Y agregarle a la audiencia, a los padres, a los abuelos, a los tíos que nos escuchan, estas horas, además de todo, tendrían que haber sido asignadas en diciembre. ¿Por qué? Porque el objetivo de esas horas era, inclusive, tú hablabas de la pandemia al inicio, la pandemia generó que muchos chiquilines queden con muchas materias para atrás. Entonces esas horas tendrían que haberse asignado en diciembre para que sirvieran en febrero, marzo y abril, para de alguna manera preparar a esos estudiantes para los exámenes, ¿no? Potenciar la preparación de los estudiantes para que de alguna manera se saquen ese rezago de aprendizaje que tienen. Entonces, toda esta serie de elementos configuran un inicio de clases, vuelvo a decir, sumamente gratificante. Encontrarse con los chiquilines, estar en el aula, es lo mejor que te puede pasar. Ahora, no está exento de esa parte toda la otra parte que nos preocupa muchísimo. FENAPES como sindicato es cuestionado. Sí, sin duda. Digo, por muchas cosas que han sucedido, tal vez en este último tiempo, ¿no? El tema de las licencias, por ejemplo, supuestamente irregulares, que ha sido un tema que ha estado ahí sobre... Sí, yo creo que FENAPES ha sido cuestionado porque toma posiciones que son de denuncia, son posiciones muy duras, que además no es una característica de FENAPES con este gobierno. Nosotros tuvimos confrontaciones durísimas con el gobierno anterior, durísimas, el decreto de esencialidad. A los gobiernos anteriores le decretamos 2 huelgas, o sea, no pasa por ahí,
porque a veces se intenta disfrazar y decir que los sindicatos a los gobiernos anteriores no les generaban ningún tipo de conflicto. Eso no es cierto. Entonces la FENAPES tiene espalda y tiene coherencia para pararse en cualquier cancha. Con respecto a las denuncias de las licencias, fíjate tú, cosas que no salen a la prensa. Nosotros estuvimos negociando hace pocos días la licencia sindical en el CODICEN, ¿no? Porque la directora general de secundaria, que además filtra información a los medios, y algunos diputados también lo hacen, yo ahora voy a contar algunas curiosidades sobre la comisión investigadora famosa, pero fuimos a la negociación del CODICEN y la directora general hacía una lectura del convenio que rige nuestras licencias totalmente restrictiva. Tanto que tuvo que intervenir el presidente del CODICEN para decir, no, mire, usted está leyendo esto, pero está leyendo un párrafo, no está leyendo el siguiente. Entonces, y FENAPES aumentó del año pasado a la cantidad de horas a asignar de licencia sindical. Con otra cosa que no se dice nunca, FENAPES es un sindicato que tiene resuelto por Congreso que ninguno de sus dirigentes puede descargar la totalidad de sus horas en licencia sindical. Eso nunca se dice. O sea, todos nosotros tenemos que tener horas de aula. ¿Ah? No liberamos todo. O sea, yo estoy acá, viajo a Montevideo, el viernes de mañana doy clase y después, sí, seguiré haciendo la actividad que tenga que hacer. O sea, hay cosas que no se dicen porque hay un gran ataque orquestado hacia FENAPES. Fíjate tú, yo no comparecí a la convocatoria del 7 de marzo a la investigadora, ¿correcto? Donde yo planteé públicamente, están mis declaraciones, que no había garantías, inclusive le contesté eso al propio Parlamento. Ahora, ¿por qué no hay garantías? Fíjate, una semana antes el país da a conocer los que íbamos a ser convocados. O sea, yo soy convocado por el diario El País a concurrir a la investigadora antes que por el propio Parlamento. Es grandioso. Si tú te fijas las actas de intervención del investigador, la investigadora tiene una lógica de invitar, ¿no? Tú sos invitado a la investigadora para, de alguna manera, aportar al trabajo parlamentario. Si tú te fijas, el lenguaje que se usa en la investigadora por parte del oficialismo está totalmente judicializado. Vos ya sos culpable antes de entrar ahí. Es ver el lenguaje que usa, ¿no? De interrogatorio, por ejemplo, el señor Subía, ¿no? Que le gusta mucho la parte judicial y la parte represora. Entonces, es complejo, es muy complejo. Hoy nos despertamos con un titular donde plantea que nuestro presidente será pasible de ir a la justicia penal. Fíjate esto. Este documento que habla del sumario que se le hizo al profesor Marcel Slamovich hace pocos días, este documento no es público, porque está en proceso de investigación sumarial. Llegó ayer al Parlamento. ¿Cómo el diario El País accede a esa información? Alguien se la filtró. Bueno, dele mérito al país. No, yo no le quito mérito al diario El País. O al periodista que se encontró con eso. Yo no le quito mérito. Lo que digo es que está totalmente, está totalmente desvirtuado. Pero es ir a los hechos. Lo que pasa es que, claro, la audiencia tiene acceso a un personaje como Schifani, ahora no tiene acceso a lo que podemos decir nosotros. Y yo lo que estoy diciendo es totalmente comprobable. Por último, si tú te fijas la convocatoria en la investigadora, desde que arrancó en la página del Parlamento, ya definió la culpabilidad. Porque no dice convocamos a la FENAPES por posibles irregularidades, no, por licencias irregulares. O sea, ya está determinado. Entonces, creo que la FENAPES, yo siempre digo, a la federación se la puede cuestionar, y cualquier miembro de las comunidades educativas, cualquier padre, cualquier abuelo, cualquier tío, cualquier familiar de un estudiante puede cuestionarla por una medida táctica. O sea, puede no compartir una medida de paro, entendemos que a veces eso afecta mucho a la organización familiar. Ahora, todo lo otro es un montaje mediático para atacar un sindicato que cada vez se fortalece más. O sea, a mí me genera mucha gracia porque este tipo de ataques tienen dos lógicas, o te salen muy bien o te salen mal. En este caso le están saliendo espantoso. Fíjate que en las últimas elecciones del CODICEN, con los partidos tradicionales metiendo mucha plata, las listas sindicales y la lista de FENAPES ganan las elecciones, ganamos los dos consejeros y es por paliza. Entonces, me parece que hay que ir a discutir argumentos, discutamos los argumentos realmente de fondo,
y dejémonos de este tipo de ataques, porque no tienen sentido y lo que están haciendo es fortalecer a la FENAPE. ¿Qué porcentaje de profesores integra la FENAPE? Y más o menos unos 11.000 de un total en secundaria de unos 20.000. Más del 50%. Sí, entonces. sí, por ahí aproximadamente. Ahí tenemos unas dificultades que son, bueno, compañeros que no le entra el descuento todos los meses, compañeros que por situaciones de complejidades financieras no les entra el descuento, pero son aproximadamente 11.000. Digo, andas de recorrida con tus compañeros, digo, en este caso, por un tema específico, ¿no? Que es el referéndum del próximo 27. Sí, a Rocha nos trae el tema general de la LUC, pero nos trae una dificultad que es el tema de las carteleras sindicales. Hemos tenido algunas dificultades en el departamento con el tema de las carteleras, que nos preocupa bastante. Esto también estuvo en la última negociación CCU-Codicen, donde quedó muy claro que las carteleras sindicales ubicadas dentro de la sala de profesores, el material que ponga el sindicato tiene que ser respetado, porque hemos tenido episodios muy violentos de arrancar la cartelera sindical, de arrancarle los materiales. Y bueno, obedece un poco a situaciones específicas que se han dado acá en Rocha, que los compañeros de acá han trabajado en forma muy correcta, pero bueno, estábamos cerca y quisimos venir hasta acá, porque también parte de nuestra función es recorrer todo el país, debido a la confianza que nos han dado todos los compañeros y un congreso, ¿no? O sea, porque también acá antes de entrar con la LUC quiero hablar, o sea, muchas veces se habla de los procesos democráticos dentro de los sindicatos. Los sindicatos tienen procesos sumamente democráticos. Nosotros somos electos cada 2 años por un congreso. No es que nos perpetuamos en determinados lugares y somos poco menos que inamovibles. Eso no es cierto. Entonces, nos pareció importante venir hasta acá, tratar de estar, también responder las preguntas a los medios locales, porque también hay una lógica ahí también de que muchas veces las cosas se ven desde la óptica de Montevideo. Y está bueno cuando uno viene y tiene la posibilidad de recorrer medios locales, estar con los periodistas del interior que también hacen y construyen. Sí. Y en el interior generalmente se te abren las puertas, ¿no? Que capaz no se te abren en Montevideo. En Montevideo se nos abren, a veces hace poco hicimos un programa muy visto de desayunos informales. No, se abren, pero en el interior hay otra proximidad, ¿no? Creo que es muy importante recorrer el interior. Yo soy de Artigas, hace años que estás lejos. Soy del norte, pero ya estoy como adoptado por Montevideo. Sí, porque no tienes el acento de la frontera. No, lo que pasa hace muchos años que me fui, pero tengo mucho orgullo de decir que soy de Artigas. Y para mí el país el interior juega mucho, el interior profundo juega mucho y hay que estar. No hay plan B. O sea, a veces uno se queda con la centralidad montevideana y tiene que romper un poco eso. Y bueno, también cuando viene acá, contestar las preguntas, las dudas, estar a la orden de los medios, porque nos parece que es lo primordial, ¿no? Y bueno, y aceptar las críticas, las preguntas más agudas, porque hace parte de la construcción de las cosas. Con respecto al referéndum del 27, hemos tenido invitados que van defendiendo el sí, otros que defienden el no, lógicamente, y aquellos que hoy defienden el no casi que coinciden, ¿no? Dicen que los sindicatos pierden el poder y por eso que los sindicatos hoy están por el sí. ¿Qué me puedes decir de esto? A ver, a mí me genera mucha gracia esa afirmación, me genera mucha gracia y mucha... A ver, yo nunca vi a ningún político del actual gobierno preocuparse por el poder de las cámaras empresariales, por el poder de la asociación rural, por el poder de la federación rural. Nosotros no estamos militando para adquirir ningún poder, nosotros nunca gobernamos la educación, como se dice. Nosotros tenemos un rol sindical y lo llevamos con muchísimo orgullo y con mucho respeto a la historia del movimiento sindical uruguayo. Creo que es un movimiento sindical uruguayo que es respetado en todo el mundo. Primero por una gran característica, su independencia de clase. Nosotros no miramos gobierno. Nosotros, vuelvo a repetir, hemos tenido confrontaciones durísimas con los gobiernos anteriores, pero muy duras. La esencialidad para nosotros fue un tema muy difícil, muy complejo. Entonces, eso se cae a pedazos ese argumento. Sí, lo que puedo afirmar con números y con argumentos es que este gobierno, a través de la LUC, plantea las características de un desmantelamiento gradual del sistema de educación pública. Yo sí lo puedo afirmar, con total tranquilidad. Y no es la pelea por el poder,
lo puedo afirmar desde el punto de vista presupuestal, cuando se recortan 80 millones de dólares del presupuesto público y no se atacan las exoneraciones fiscales de las empresas privadas hacia la educación privada. Lo puedo afirmar desde el punto de vista que se coloca al sector privado a tomar definiciones dentro del sistema público para que ese sistema privado pueda apropiarse de parte del presupuesto público. Lo puedo afirmar cuando todas las jerarquías de la educación actuales vienen de la educación privada, principalmente de la Universidad Católica. Entonces, yo discuto argumentos, yo sobre el tema del poder. Nosotros tenemos un gran valor, que es el trabajo cotidiano que hacemos en los centros educativos con los estudiantes. Tenemos un discurso que puede tener fallas tácticas, pero estratégicamente es muy coherente. Y tenemos el valor de una organización que trabaja con la gente y que tiene legitimidad, y que hay muchas cosas que no se dicen sobre esa organización. Por ejemplo, se dice que la FENAPES ha trabajado con organizaciones sociales y ollas populares en todo el país. ¿Alguien lo dice? No. Y tampoco creemos que haya que sacarse cartel con eso, pero bueno, hay que decirlo. Se dice todo el trabajo social que desarrolla FENAPES. Se dice todo el desarrollo social que FENAPES ha ejecutado en el departamento de Rocha, cuando se deja todas las murgas sin presupuesto para que no puedan decir lo que piensan. Todo el aporte que ha hecho la Federación de otros sindicatos a que el carnaval se haga. ¿Se comenta toda la ayuda a estudiantes que ha existido en muchos años? No, no se comenta. Los cientos de donaciones en procesos de inundación, todo el trabajo en Dolores, o sea, es muy difícil creer que nosotros estemos disputando el poder de gobernar. Nosotros tenemos una legitimidad que no la han podido vulnerar con ataques como estos que hemos sufrido en los últimos años. ¿Por qué? Y porque nuestra legitimidad está en el territorio, está en el mano a mano con la gente. Entonces, eso creo que hay que aprender. Yo creo que siempre en política hay que aprender, y creo que parte del gobierno no aprendió. Cuando arrancaron las firmas, el gobierno tomó la definición de no discutir, hacer que no existían, ¿no? Fue el primer paso que dio. No debatir, esto prácticamente no existe, los politólogos, las encuestas, todo, no van a llegar. No se puede subestimar a las organizaciones sociales y a la gente en el territorio. Yo creo que hay un pecado mortal en política, subestimar a la gente. Y creo que ese pecado mortal lo están cometiendo. No hay explicación de que saquen a jugar al presidente de la forma que lo quieren hacer jugar en estos últimos días de campaña si no estuvieran una gran preocupación. Porque están exponiendo a su principal figura a una posible derrota. Entonces, qué sé yo creo que hay que discutir argumentos. Yo no subestimo a la gente. Yo estoy acá contestando todas las preguntas que vos me hagas, y estoy saliendo casa por casa a hablar con la gente y a recibir las críticas que tenga que recibir. Ahora, no subestimo a la gente. Nunca se debe subestimar. Bueno, pero hay gente que lo hace constantemente. Cuando te dicen que los sindicatos lo que quieren es gobernar, yo no quiero gobernar. Ahora, sí quiero lograr mejores condiciones para el sistema educativo, no solo para mi salario, sino mejores condiciones de aprendizaje para los estudiantes. Cuando el presidente de la República dice, bueno, que él en estos 2 años no ha encontrado a nadie que le diga que le ha hecho mal la LUC, ¿qué me puedes decir? Estoy mirando el reloj y ya tenemos, casi que no tenemos tiempo. Porque estoy pensando en el 28 de marzo, ¿no? Ustedes están promoviendo el voto del sí. Ahora, ¿qué pasa si se mantiene la LUC? Lo primero, la LUC no es una aspirineta, ¿no? O sea, no es para hacerle bien o mal. La LUC ha afectado a muchos sectores populares y ha afectado a los sectores más vulnerables. Si yo tengo un ajuste de 80 millones de dólares en educación y eso aumenta la cantidad de estudiantes por grupo en los liceos de mayor vulnerabilidad, estoy afectando a la gente. Si la mayoría de los sectores que acceden al desalojo express son los más débiles, bueno, tengo un problema. Si las situaciones de abuso policial afectan principalmente a los sectores más pobres, tengo un problema. Si la situación en cárceles, que ya venía de mucho tiempo, con una alta complejidad, aumenta en forma espeluznante, tengo un problema. Si tengo una carestía a nivel general, producto de que se ejecutó mal y de que el Estado no quiere intervenir en la economía, producto de que para el Estado es más importante mantener el equilibrio fiscal, lo pongo entre comillas,
que darle una canasta básica a la gente y que la gente pueda acceder al alimento bueno y barato, tengo un problema. La LUC es un elemento ideológico jurídico de un gobierno para los Maya Oro, pero lo dijo el presidente, no lo estoy inventando yo. Con respecto a lo otro que me decías, ¿qué pasa después del 28? Nosotros vamos a seguir trabajando con la seriedad que nos caracteriza, con lo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que el escenario post-28 va a haber que analizarlo cuando tengamos al soberano expidiéndose con los resultados, que yo creo que la gente tiene que ir a votar a conciencia, informarse en estos últimos días, recoger material, leer, reflexionar, votar ese día. Creo que es de los mayores igualadores que hay, ¿no? O sea, ese día cada ciudadano, no importa su condición económica o social, cada uno vale un voto. Sí. Y ahí se definirá. Y bueno, el escenario lo leeremos después. Nosotros somos optimistas, vamos a seguir militando hasta última hora. Y bueno, después de ese escenario se resolverá. Lo que está claro es que la Federación Nacional de Profesores va a seguir firme y fuerte, sea cual sea el escenario. ¿Profesor de qué materia? De historia. Ya me parecía, sí. Y profesora cripto. Me parecía, sí, que venía por el lado de la historia. Ha sido muy amable, buena estadía en Rocha. Una jornada larga hoy, me imagino. Una jornada larga, pero que gratifica mucho. Viajar al interior y salir un poco, vuelvo a decir, de esa centralidad montevideana, siempre es Hay como que sigue viendo dos países, ¿no? En algunos aspectos sí, nosotros tratamos de que no, pero sí, creo que en algunos aspectos sí, pero bueno, siempre viajar al interior te enseña mucho también. Sí. Aprendes mucho. Sí. Nuevamente muchas gracias, buena jornada aquí en Rocha, bueno, estaremos en contacto. Bueno, gracias. O sea que tiene un nexo ahí como el profe Miranda, que sí, Sergio. Por el tema del fútbol, sobre todo, nos encontramos muy seguidos. Sí, pero bueno, agradecerles a ustedes por el espacio como siempre, muy amables, y bueno, que tengan una buena jornada y saludo a la audiencia.